Y después, ¿qué tengo? El struct nodo puntero siguiente. ¿Qué les parece? Estos datos, ¿de qué tipo van a ser? Bien, de ALU, perfecto, ¿sí? Porque yo voy a tomar los datos del archivo, que van a ser los datos de ALU, ¿sí? Y los voy a guardar en la lista. Entonces, ahí queda mi nodo. Entonces, después que creo, el tipo de dato puntero. ¿Sí? Struct nodo asterisco, que es puntero. Bueno, entonces, ¿qué vamos a suponer en el main? Vamos con el main. Una vez que ya armamos las estructuras, vamos a comenzar. Primero que nada, vamos a tener que hacer el vínculo del archivo con esta variable. ¿Con qué función hacemos ese vínculo? ¿Qué función es la que me vincula el archivo? Bien, bien, fopen, ¿sí? Fopen, ¿qué hace? Me crea el archivo o lo abre si existe. En este caso, vamos a suponer que existe el archivo, ya está cargado, por lo tanto, solamente yo lo tengo que abrir. ¿Cuáles son los parámetros que va a recibir esta función? Primero, el nombre del archivo. Supónganse que se llama alumnos.dat, ¿sí? ¿Y cuál es el otro argumento? Y el modo de apertura. Muy bien. ¿Cuál es el modo de apertura que usamos siempre? El W+, ¿sí? O el A+, ¿sí? Ustedes tienen que ver que les permita. En este caso, yo lo único que voy a hacer es leer. Es decir, voy a tomar información del archivo y la voy a guardar en la lista. Entonces, con un modo R también estaría, que es solamente de lectura, porque no voy a hacer más nada. ¿Sí? Si ustedes tienen que escribir, si tienen que modificar un archivo, sí tienen que usar el W+ o el A+. ¿Sí? Bueno, entonces después que pregunto si se hizo el vínculo o no, entonces si archi es igual a null, ¿qué quiere decir? Que no se hizo el vínculo. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir un printf, ¿qué cosa? Que me dio error, ¿sí? Para decirle al usuario que no se hizo el vínculo. ¿Estamos? Entonces, si no, recién ahí, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que pasarlo del archivo a la lista. ¿Sí? Entonces ahora, no sé, le puedo llamar, no sé, copiar, no sé, alguna cosa así. ¿Y qué voy a mandar? Voy a mandar el archi, porque ahí es donde tengo los datos. ¿Y qué más voy a mandar? La cabeza de la lista donde yo quiero guardar esos datos, ¿sí? Ahora bien, ahora les pregunto, antes de llamar y copiar los datos a la lista, ¿qué tengo que hacer con la lista? ¿Cuál es la primera operación que se hace con una lista? Null, ¿qué, Eliana? No. Victoria. Bien, hay que inicializar la cabeza en null. Eso es crear. Bien, Victoria y María Paula. ¿Está? Entonces, primero que nada, antes de copiar los elementos del archivo a la lista, hay que crear la lista. Yo solamente aquí declaré la variable cap de tipo puntero, pero esta declaración no significa que la crea la lista. Crear la lista significa poner la cabeza en null, es decir, que se crea vacía. ¿Está? Entonces, antes de esto tiene que ir el crear. El crear, ¿qué es? Es poner la cabeza en null. ¿Estamos? Entonces, obviamente acá van a tener una función void
que se llama crear, y yo recibo la cabeza. En la función crear, ¿cómo debo pasar la cabeza? ¿Qué tipo de parámetro, de pasaje de parámetro tengo que usar? La Referencia para modificarla. Bien, por referencia. Por lo tanto, tengo que poner un ampersand. Puede ser por referencia o puede ser por dirección. Si yo uso por dirección, tengo que poner el asterisco. Si no, voy a poner el ampersand, ¿sí? Yo les he recomendado siempre que trabajen con referencia porque es más sencillo. ¿Está? Entonces, ¿qué hago acá? Solamente, ¿qué tengo que poner? XP igual a ¿quién? A null. ¿Sí? Vieron que al pasar por referencia, yo no tuve que poner ningún asterisco acá. Cuando yo trabajo con dirección, tengo que poner el asterisco aquí y después asterisco acá, adelante del XP. Pero como he pasado por referencia, acá directamente la trabajo como XP. ¿Sí? Bueno, una vez que ya está creada, recién voy a poder copiar los datos del archivo a la lista. ¿Y qué envío? La cabeza de la lista, porque es el inicio. Yo sí o sí, para empezar a recorrer una lista, para poder insertar una lista, necesito la cabeza. ¿Qué contiene la cabeza de la lista, chicos? La dirección del primer nodo que se encuentra en montículo. Bien, la dirección del primer nodo, del primer elemento de la lista. En la lista, los elementos se les llama nodo, ¿sí? Bueno, entonces ahora voy a armar la función copiar, que les dije. Voy a copiar. ¿Qué recibo? ¿Qué mandé primero? Mandé el archi. Archi es un puntero a ¿qué? A file. Entonces, bueno, voy a copiar eso. Va a ser mi primer parámetro. Voy a poner xarchi. Recuerden que los parámetros en la función le tengo que cambiar el nombre diferente al del main, ¿sí? Para que sea, después no se me genere confusión. ¿Y qué otro parámetro estoy mandando? El puntero. La cabeza de la lista. La cabeza, bien. Acá, ¿qué les parece? ¿Cómo le envío? ¿Por referencia o por valor o por dirección? ¿Cómo debería enviar la cabeza? ¿Qué les parece? Si es recorrer, por valor. Si es modificar, por referencia. Bien, acá, ¿qué les parece? Yo la voy a modificar a la lista. Yo voy a sacar datos del archivo y voy a ir insertando en la lista. ¿Se modifica? A ver, ¿qué les parece? Voy a modificar. Sí, dice Lucas, el resto. ¿Qué dice? Voy a modificar la lista en esta función que... Sí, voy a modificar la lista porque primero tenía null, yo tenía la lista vacía y ahora cuando vaya agregando elementos ya no la voy a tener vacía, la voy a tener llena de elementos. Entonces la modifiqué, ya no va a ser la lista original que tenía porque la tenía vacía. ¿Sí? En cambio ahora voy a tener varios elementos. ¿Está? Hagan de cuentas, si yo tengo dos cajas, una caja llena de caramelos y la otra vacía, ¿sí? Si saco un caramelo de una caja y la guardo en la otra caja, ¿qué pasó? Cambia el estado de la segunda caja, porque primero estaba vacía y ahora tiene un elemento, entonces voy modificando el estado de esa caja. Acá pasa lo mismo. Yo tengo el archivo, voy a tomar elementos de ese archivo y voy a ir insertando en la lista. Voy a ir insertando nodos. Por lo tanto, la lista, cada vez que inserte un nodo, va a cambiar. Por lo tanto, yo tengo que pasarla por referencia a la cabeza. ¿Sí? Bueno,
¿Y qué es lo que le expliqué recién a su compañera, a María Paula? ¿Qué dije que vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Recorrer primero el archivo. Como voy a trabajar con archivo, ¿qué tengo que declarar primero que nada? ¿Qué es lo que tengo que usar siempre para recorrer un archivo o para trabajar con un archivo? Variable. ¿Variable qué? ¿De qué tipo? Bien, bien. El registro auxiliar. El registro auxiliar, ese de la estructura, ¿sí? Bueno, entonces mi estructura acá es ALU. Entonces voy a tener que declarar una variable de ese tipo. Le voy a poner C, supónganse, ¿sí? El nombre que yo quiera, pero tiene que ser de ese tipo. Entonces voy a empezar a recorrer el archivo, ¿sí? Voy a tener que recorrer secuencialmente, porque tengo que ir uno por uno, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Primero que dijo María primero, rewind. El Para rewind, ¿qué posicionar al hace? principio. Bien, para posicionar al principio el puntero en X-arch. Después, Un while con el FRIT adentro. bien, después empieza el while y acá tienen dos formas de recorrer el archivo. Una es usando el FRIT dentro del while, es decir, dentro de la condición, y otra es usando ¿qué cosa dentro del while? El foff, ¿sí? Entonces yo voy a usar el FRIT porque es menos código. ¿Cuál era la estructura del FRIT? Primero es el Ampersand, C, que es la estructura donde yo quiero guardar los datos que traigo del archivo, sysoff, que es el tamaño de C. ¿Qué más? Una, porque digo que voy a leer una componente a la vez, ¿de dónde? De Xarchi. ¿Sí? Entonces, mientras el FRIT me traiga componentes, yo voy a entrar al while. ¿Qué voy a hacer con esa componente que traje? En C, traje una componente. ¿Vieron? Traigo una componente por cada pasada que hago por el while. Entonces, ¿qué tenía que hacer ahí? Y si hay una condición, si cumple la condición, se queda. Bien, si se cumple una condición, si, por ejemplo, insertar los alumnos cuya edad sea mayor a 20, bueno, pongo la condición. Y si tengo que insertar directamente todos, no pongo ninguna condición, ¿sí? Entonces, si quieren, pongo una condición, pasar de un archivo a una lista, los alumnos con edad superior a 20, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a poner acá? Tengo que preguntar si la edad de ese alumno es mayor a 20. ¿Y cómo accedo a la edad? C.ed es mayor a quién? A 20. Si esto es verdadero, ¿qué tengo que hacer? Insertar en la lista. Y bueno, para insertar en una lista, ¿cuál es el código primero? ¿Qué tengo que hacer primero que nada para insertar en una lista? Acá uso el insertar, por ejemplo, nosotros tenemos 3 insertar. Usamos el más fácil, el por cabeza. ¿Qué hacemos primero? Declaramos una variable puntero nuevo. Bien, tenemos que pedir, para pedir el espacio de memoria que dice María Paula, con el malo. Para eso usamos una variable de tipo puntero. Y le colocamos nuevo, ¿sí? Entonces ahora va a ser nuevo igual a ¿qué? A puntero malo, sysoff, Bien, puntero. Esto ya lo deberían como saber, ¿estamos? Malo, ¿qué cosa entre medio? Sí, sysoff, off. nodo. Bien. Struct nodo. Entonces ahí estoy pidiendo espacio, en el montículo se crea un nodito. ¿Sí? El nodo que hemos declarado, tiene 2 partes. ¿Sí?
Entonces, primero vamos a completar los datos y después, el siguiente. Entonces, los datos, dice que es de tipo ALU. ¿Qué les parece que voy a copiar ahí? ¿Qué debo copiar? Nuevo, flechita, ¿qué? Datos va a ser igual a quién. Le voy a asignar qué cosa. Al componente del... Tengo que copiarle ahí lo que traje del archivo. ¿Y dónde está guardado lo que traje del archivo? ¿En C? A ver qué dice el resto en el chat. ¿Dónde está guardado lo que traje del archivo? No, XP es la cabeza de la lista. ¿El registro auxiliar? Sí, en el registro auxiliar tengo guardado. ¿Ven? El FRID, ¿qué hace? Me trae de Xarchi, del archivo, una componente de este tamaño y lo guarda en C. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el FRID. ¿Sí? Acá se trae una componente del archivo y se guarda en C. ¿Sí? ¿Y C de qué tipo es? ALU. Y datos, acá en el struct nodo, ¿de qué tipo es? ALU. Son las dos del mismo tipo. Por lo tanto, yo puedo decir nuevo flechita datos, le voy a asignar lo que tiene C. ¿Sí? Estoy completando el nodo de la lista. Ahora, ¿cuál otro campo tenía el nodo de la lista? Nuevo, flechita. ¿Cuál? Siguiente. Entonces, el siguiente, si es por cabeza, ¿qué le voy a asignar? XP, la cabeza de la lista, la cabeza vieja de la lista. ¿Y ahora qué voy a tener que hacer? XP es igual a nuevo. Es igual a nuevo. Cambio la cabeza, porque ahora la cabeza va a tener la dirección del elemento nuevo que acabo de insertar. ¿Sí? Porque esa es la inserción por cabeza. Todo elemento nuevo se inserta delante de los demás. Y como la cabeza siempre tiene la dirección del primer elemento, entonces esa cabeza se tiene que actualizar. ¿Sí? ¿Entienden eso, chicos? ¿O no? Cham. Chan, chan. Bueno, ahí inserté, ahí termina el while, ¿sí? Que debo terminar la función con un ratón. Y listo, ¿sí? Ya está, ya copié todo en la lista. ¿Por qué declaro esta variable? Porque para trabajar con archivos, los archivos, ¿dónde están? Están en un almacenamiento secundario, en un almacenamiento externo. ¿Qué hago yo? Tomo una componente de ese archivo y la tengo que guardar en una variable en memoria principal, en la memoria volátil de la computadora. Entonces, ¿cómo hago eso? Y bueno, creando una estructura auxiliar C. ¿Sí? Entonces, si vos ves, el FRID, ¿qué hace? Me dice que traiga en C la componente del archivo. Entonces, yo la traigo del almacenamiento secundario, lo guardo en C, que está en la memoria principal, y después sigo trabajando con C. ¿Sí? Porque no puedo acceder y trabajar directamente con las componentes en el archivo. ¿Sí? Yo las tengo que traer a una estructura auxiliar. Y cuando yo voy a grabar componentes en un archivo, también hago lo mismo. Primero voy a grabar todo en una variable auxiliar y después, ¿con qué función grabo en el archivo? Con el FWrite. El FWrite tiene la misma estructura que el FRID.
nada más que cambia esta palabrita. Entonces dice, grabe lo que está en C, que lo lleve a X-Arch, ¿sí? Pero primero tenemos que completar C. ¿Está Eliana? Siempre que yo trabaje con el archivo, tengo que declarar esa variable auxiliar. Entonces, sí o sí tengo que trabajar con esa variable auxiliar. Tomo datos del archivo, la guardo en esa variable auxiliar y trabajo sobre esa variable. Si quiero grabar, bueno, completo esa variable auxiliar y después con el fwrite llevo todo lo que tiene esa variable y lo graba en el archivo. ¿Sí? No, Sabino, porque estoy usando la forma donde está el fwrite dentro de la condición. Si uso la otra forma de recoger, es decir, que use el foff, es decir, el fin de archivo, ahí sí tengo que volver a repetir dentro del while la lectura. Acuérdense que hay dos formas de recoger. Una colocando el fwrite acá y la otra, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Era, por ejemplo, voy a copiar este pedacito, pero era, en vez de poner el fwrite dentro del while, ¿dónde lo tenía que poner? Afuera. ¿Sí? Afuera pongo el fwrite. Hago una lectura anticipada. Y después tengo que poner el foff, ¿sí? ¿Sí? Puedo usar foff igual a 0, o sea, distinto, ¿sí? Así como lo ha escrito Sabine, ¿sí? Voy a escribir la otra forma para que tengamos las dos. foff, ¿sí? ¿De qué? De X-Arch. Si esto me devuelve, si es igual a 0, ¿qué pasa? Así está bien. Todavía tengo componentes por leer, ¿sí? Entonces, entra, hace lo que tengo que hacer y después, antes de cerrar el while, es decir, antes de cerrar el while, tengo que volver a leer, ¿sí? Volver a hacer el fwrite. ¿Tá? Pero es cuando yo uso el foff en el while. En este caso, yo usé directamente el fwrite dentro del while. Porque el fwrite, ¿qué me devuelve? Me devuelve la cantidad de componentes que leyó. Entonces, va a leer de a una componente porque yo le estoy diciendo de uno acá. Pero cuando vaya y ya no haya más componentes, esta función me devuelve un 0. Por lo tanto, dentro del while me va a dar falso y no va a seguir haciendo nada. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos bien ahí? No sé qué otra duda tienen de este. Bueno, María Paula, María Noguera, ¿le quedó claro ese código? Este es el de pasar de un archivo a una lista, que es el que di en clase. Bueno, y después está el otro, la otra forma inversa, que es si yo tengo la lista y quiero pasar a ¿qué? A un archivo. Entonces vamos a suponer que acá estamos en el main y voy a hacer lo mismo, nada más que ahora voy a hacer otra vez. Este es copiar al archivo. Voy a cambiarle el nombre acá, copiar al archivo. No, al revés. Copiar a la lista era, ¿no? Y ahora voy a hacer para copiar al
al archivo. Lo mismo, ¿qué voy a tener que hacer? Mandar el archivo y mandar la cabeza de la lista. La cabeza de la lista ya va a estar, acá va a tener una dirección, no va a estar en null, ¿sí? Porque yo, ¿qué hice? Yo creé la cabeza, seguramente después llamé a un insertar y se insertaron los elementos, ya la cargué a la lista, ya tiene datos, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, ¿y qué más? Como voy a trabajar con un archivo, el fopen, aparte de abrir un archivo, ¿qué hace? Si el archivo no existe, Lo va a crear. Lo va a crear. Entonces, en mi caso, acá cuando yo venga, voy a poner archi igual a fopen, va a crear el archivo alumnos.dat. Pero este archivo va a estar vacío. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar todos los datos, los nodos de la lista y los vamos a guardar acá, en el archivo. Pero no vamos a guardar un nodo completo. ¿Qué vamos a guardar del nodo nada más? Miren, yo tengo el nodo acá. ¿Qué parte del nodo vamos a guardar en el archivo? Ah, los datos. Los datos nada más. Esto, el asterisco siguiente, que eso no lo vamos a guardar, solamente vamos a guardar el campo de datos, ¿sí? Que coincide justamente con esta estructura de ALU. ¿Está? Bueno, entonces, vamos a mandar. ¿Qué vamos a mandar? El archi, que se creó acá en este momento, pero vacío, todavía no tiene nada, y la cabeza de la lista, perdón, acá estoy, acuérdense que tengo que usar la misma variable, la cabeza de la lista, que está ya completa con el elemento, ¿sí? Ahora, vamos a empezar a hacer la función. Voy a copiar al archivo, le llamé. Entonces, voy a recibir lo mismo que recién. Ahora les pregunto, en este caso, la lista, ¿la voy a mandar por referencia, por valor, por dirección? ¿Qué les parece al XP en este caso? Por valor, porque va a recorrer y solamente va a copiar a otro lado. Bien, Leonel. En este caso, yo voy a recorrer la lista y voy a tomar datos. No se va a modificar nada, ¿sí? No se va a modificar la lista porque yo voy a estar tomando datos y copiándolos al archivo, ¿sí? ¿Cuál es el que se modifica? El archivo, ¿está? ¿Entienden eso, chicos? Eso es lo que ustedes se tienen que preguntar cuando tengan que ver si yo a la cabeza de la lista la tengo que pasar por dirección, por referencia, por valor, ¿sí? Si yo voy a modificar la lista. Bueno, en este caso voy a seguir trabajando con archivos, por lo tanto, ¿qué tengo que declarar? La estructura auxiliar. C, ¿sí? Igual que recién. Bueno, para recorrer una lista, ¿cuál es el algoritmo para el código para recorrer una lista? Y cabeza es distinto de null. Bien, tengo que preguntar si la cabeza es distinto de null, porque si es igual a null, ¿qué significa? Que llegó al final. A ver el chat, ¿qué dice? Tengo 13 conectados y solamente hablan dos o tres nada más. Bien, Sabina, bien. Tengo que preguntar si es distinto de null, porque si no está vacía o se llegó al final, ¿sí? Entonces pregunto, si XP es distinto de null, ¿qué tengo que hacer ahora? Y ahí una condición. Tratar de cumplir una condición y después colocar XP Bien, es la igual a XP al condición, si siguiente. yo tengo
ninguna condición, la uso. Si no, voy a poner la misma condición, ¿está? Que la edad sea mayor a 20. Pero ahora, ¿dónde tengo la edad? Ay, perdón. Sí, estoy con la recursividad, chicos. Mientras XP sea distinto de null, pregunto si la edad es mayor que 20. ¿Pero a dónde tengo la edad ahora? No. Acuérdense que ahora... De la lista. En la lista. Muy bien, María Paula. En la lista la tengo. Entonces va a ser, primero, ¿cómo hago para acceder a la lista? XP, flechita. Hoy. Datos, punto, ¿qué? Edad. ¿Está? Si es mayor a 20, entonces ahora sí, ¿qué tengo que hacer? La tengo que grabar en el archivo, ¿sí? Bueno, pero ¿qué estructura voy a guardar en el archivo? Yo dije que voy a usar esta estructura auxiliar. Entonces, primero voy a completar ese C. El C va a ser igual ¿a quién? A esto. A la edad que fue mayor de 20. A XP, flechita, datos. ¿Por Datos qué? nada más para que guarde el registro entero. Para que me guarde el registro entero, ¿sí? Entonces, ahora guardé todo el registro de datos, lo guardé en C. Y ahora sí, ¿con qué función grabo en el archivo? Recién lo dijeron. F, write. Grabar, Sabino. El F-read es leer. Tomo y traigo a la... El F-write es graba, ¿sí? Ahora C está completo, entonces yo le digo que tome lo de C. Sí, C off. C. ¿Qué más? 1 en XArch. Que tome lo de C y que lo grabe en XArch. ¿Sí? Y ahí lo graba. Y después, ¿qué tengo que hacer para salir del while acá? ¿Qué debería hacer? Tengo que pasar al otro nodo de la lista. Bien, tengo que actualizar. Actualizo la cabeza. Entonces ahora XP va a ser igual a XP, flechita, siguiente. Entonces le digo que ahora evalúe el siguiente nodo. Y termina la función. Listo. Entonces, ahí combiné lo que es archivo y lista, ¿sí? En este caso, recorrí la lista. Lo que pasa es que ustedes tienen los códigos. Sí, Sabina, pueden usar directamente XP flechita datos sin usar el C. ¿Dudas con esto? María, que fue la que me preguntó. En el main al final, ¿cómo queda después del if archi es igual a null? Queda igual que en el otro. En el otro igual. Ah, bien. Ok. Queda igual. Si ustedes trabajan primero con la lista, y bueno, van a tener estas cosas primero y después van a hacer el archi, pero tienen que hacer archi igual a null, error, y entonces directamente les va a quedar, supónganse esto, nada más. Y el crear todo esto les va a quedar antes del archi, ¿sí? ¿Me entiende, María? Claro, la misma lógica. ¿Qué tienen que tener en cuenta para un arreglo dinámico? ¿Qué tienen que saber a priori o antemano para un arreglo dinámico?
el tamaño, ¿sí? Entonces, si quieren guardar, por ejemplo, en un reloj dinámico todos los alumnos mayores de 20 años, primero, ¿qué tendrían que hacer? Contar la cantidad de alumnos de 20. Una vez que cuento la cantidad de alumnos de 20, recién puedo pedir espacio para el archivo, para el arreglo dinámico. Y va a ser lo mismo, van a tener que recorrer el archivo o recorrer la lista. Y es el mismo código para recorrer el archivo que para recorrer la lista. Nada más que lo que hago dentro difiere, es diferente. Si ustedes ven, yo acá, ¿qué hice? Hice para recorrer el archivo, el rewind, el while, todo. Y lo que va a cambiar es lo que está acá dentro del while. ¿Sí? Acá, ¿qué hice? Para recorrer la lista. Y bueno, puse while, XP, distinto de null. Y bueno, lo que va a cambiar es lo que está dentro del while. ¿Sí? Pero el esqueleto para recorrer una lista o el esqueleto para recorrer un archivo, la secuencia es la misma. Lo que va a cambiar es lo que yo hago mientras estoy recorriendo el archivo. Porque yo puedo recorrer el A tomar más o menos de un mostrar o de qué. Y puede ser que hagan el recorrido, que les digan como años anteriores, que hagan el mapa de memoria de una función que hayan ustedes hecho. Por lo general. ¿Un mapa recursivo de contador o acumulador? Claro, una cosa así. O de mostrar, por ejemplo. ¿Sí? Pero nada más que eso. Y mapa de memoria siempre va a ser, le vamos a tomar si le tomamos mapa de memoria con una lista, no con un archivo. Con el archivo nunca hemos trabajado mapa de memoria. Y tienen que seguir la misma filosofía, lo que saben. Primero que nada, almacenamiento estático, después la pila y después el montículo. ¿Dónde voy a dibujar la lista? Los nodos de la lista en el montículo. ¿Dónde voy a dibujar el arreglo dinámico? En el montículo. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta ahora. ¿Cuál es el primer registro de activación que van a tener? El del main. Y de ahí van a ir llamando a los demás registros de activación. Sí, Leonel. No sé por qué les tienen miedo a los mapas.
Pero bueno, tienen que tener, por ejemplo, acá en el main, si estoy trabajando con esto, tengo que tener primero en las variables que locales, ¿sí? Cap. Entonces, cap es de tipo puntero. ¿Qué quiere decir? Que va a guardar una dirección de memoria. ¿De quién la dirección de memoria? Si yo voy acá arriba, puntero, ¿qué dice? Puntero es un asterisco, es decir, que guarda una dirección de quién, de un struct nodo. Entonces, la dirección que voy a poner en cap tiene que ser la dirección de un nodo. ¿Cuál es el problema, chicos? Que ustedes estudian de memoria las cosas y no interpretan cada una de las líneas que están haciendo. Entonces después les cambiamos una cosa y se pierde. Entonces yo les digo que se estudien los códigos, pero que sepan qué hace cada uno, qué hago con cada sentencia. Entonces, si estoy poniendo rewind archi, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué lo coloco ahí? O porque se le ocurrió a los profes ponerlo ahí. Bueno, yo lo voy a poner porque el profe dice que hay que ponerlo. No, tiene un fin eso. ¿Qué hace? Y coloca el puntero al inicio del archivo. ¿Para qué? Para que empezara a recorrer de la primera componente. Eso es lo que tienen que aprender a estudiar. La guía me dio este código y funciona, pero ¿qué es lo que hace? Y bueno, usted dice, bueno, funciona, profe. No, pero tienen que saber qué está haciendo eso. Bueno, no sé, chicos. Si quieren, después les paso esto que escribí acá. No sé si le van a entender, pero bueno. Esto Lo era... mío, profe, es ¿Ah? corregir nada más. Lo mío es corregir unos ejercicios. Bueno. No sé si se va a hacer mañana porque creo que la profe está de viaje. Voy a consultar, voy a avisar cualquier cosita. ¿Ven? Estaba de viaje. Se me parecía. La voy a avisar en el grupo que no se va a dar su consulta. Pero mañana martes están los otros profes en la mañana. Creo que está el profe Mario, creo, en la mañana. O el miércoles está en la mañana. Bueno, no me sé mucho los horarios, chicos. Recuerden que con la práctica pueden ir con los profes de teoría también, ¿sí? Sí, ya terminaron las clases. Mañana no hay clases. Vamos directamente el miércoles. Bueno, lo paso en notas compartidas si quieren, ¿sí? Recuerden que este código que estoy puesto acá, otra forma de recorrido, es como un recorte del código que he hecho acá, ¿sí? Porque este código está descolgado, ¿sí? Recuerden que era otra alternativa de este de acá. Ahí me dicen si lo ven. ¿Se ve? Bueno.
¿Quién quería que revisara el ejercicio, Leonel? Sí, profe. A ver, te doy el permiso. Muñoz. Ahí está, ahí podrías compartir. Es el que estaba haciendo la otra vuelta. Espérate que yo me acuerdo. El del parcial 2. El de los libros era, ¿no? El de los Sí. libros, sí. Solo que ahora lo documenté como para más o menos estudiarme la Bueno, forma. entonces teníamos el struct del libro. Sí, tenemos el Bueno, struct. y después has hecho el nodo de la lista. Sí. Bien. Y este era pasar del archivo, ya tenías el archivo creado, ¿no? En este ya tenía el archivo creado, solamente que yo lo volví a hacer. Lo cargué para que me ejecuten la... Bien, en la comp, perfecto. Sí. Entonces, primero que nada, lo abriste con el fopen. Bien, preguntás si es distinto de null. Y bueno, llamás a la carga primero. Bien. Después, ¿qué haces? El de la carga me lo corrigió. Después buscar un elemento. Sí. Ese Y ahí también. usaban las banderas porque tenías que retornar un struct completo. Claro, ahí tenía que encontrar, tenía que buscar un libro y tenía que devolver al mail el género, el precio y si estaba o no estaba el libro. Bien. Y Así que ahí bueno, lo usaste la busqué. bandera. Eso es lo que vimos en la consulta. Sí, sí, este ya Bien, ya bien, está. perfecto. De ahí creé la cabeza Bien, para pasar la lista. De ahí generar la lista, que lo hice con bien. el código que recién que explicó, Ujú, que es el que bien, corrigió la otra vuelta. sí. Creamos todo, listo, y ahí. Ujú. Después, Ahí tenías que usar dos while porque tenías que ir recorriendo los distintos códigos, ¿no? sí, ¿No era ese? sí, Bien, sí, sí, los dos while anidados. bien, perfecto. Después buscar, generar lista, creo la lista y después creo, el del arreglo, y acá tenía que pasar a un arreglo Bien. con los Ese géneros podía ser, si querías, podías hacerlos estáticos, porque ya sabías la cantidad de rubros, ¿era? O de categorías, de género. o de género. Bueno, era. Ya se me ha hecho el lío y me han mostrado tantas versiones. Sí, yo lo hice dinámico para después limpiarlo y para que el código después quede limpio y Bueno, ocupe el espacio y la libero, ujú, para no bien, ocupar más memoria. Así que ahí bien, nomás lo multipliqué, hice un puntero arre, sí, un int puntero arre, pedí ujú, la de entero porque va a guardar la cantidad sí, porque por eran de 7, contadores, eran, ¿no? Acumuladores. sí, de acumuladores. Bien, Así que lo puse por 7, que es la cantidad directamente de género. sí, De ahí le hice un cebeo ujú, y de ahí generé el arreglo. Que no sé bien, si. a A ver, ver. Así lo hice. ujú, mientras que P sea distinto de null, bien, ujú. Puse adentro del el Bien, dato de haces género, un lo puse acceso, claro, haces un acceso un acceso aleatorio, directo. directo, sí, bien, De ahí generé la lista. De ahí lo mostré el arreglo. sí, Mostré el arreglo con las 7 componentes. Después generé la lista. Mostrar. Calcular el cálculo total del precio. ¿Dónde está? a Cálculo ver, el recursivo. precio por stock sería Sí, ahí, ese lo teníamos que hacer recursivo, que a este le tenía que hacer el mapa que fue el que explicó la otra vuelta. bien, perfecto, ujú, Así que lo hice con el cálculo de if, ahí hice diferente a null, el cálculo más la multiplicación y ujú, que retorne 0 para que lo inicialice. bien, perfecto,
De ahí eso lo devolvía a través del return por float, así que se guarda en tot y después decía el importe total de los libros es de tot. Ujú, Después tenía que hacer un conteo bien. por una condición. Así que ahí entré a la lista, consulté si XP es diferente a null y si el Ujú, dato del precio es mayor a 5.000, que lo ujú. contara y después la siguiente. No sé si estaba bien acá ponerle el XP. Sí, 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 ¿Sí? sí. A ver, sí. Ujú, Me lo imaginé así como entra, con todo, vuelve y así. bien. ¿A Y de dónde? ahí entra, Espérate, pero ahí tenés un error. Al XP igual al XP siguiente tiene que estar fuera del if, porque si no se cumple la condición, lo mismo tiene que seguir. ¿Me entendés? Ahí, entre esas dos llaves, a ver, así. bien, ahora sí. Ahí está. Ya me parecía que era eso. Porque por más que pregunte, por ejemplo, si el precio no es mayor a 5.000, lo mismo tiene que hacer el siguiente para evaluar el próximo dato, el próximo Sí, nodo. me di ¿Sí? cuenta recién cuando lo explicó recién. Bueno, Y después dijo, bueno, hice el conteo, lo guardé en una variable, puse la cantidad son can y acá cerré el archivo. bien. Después cerré el archivo, liberé la lista, que lo Ujú. hice entrando con una función, puse que la Bien, cabeza se bien. quita null, Eso p es tengan igual a, cuidado. Bien, porque para liberar la lista tienen que hacer ese while, recorrer todos los nodos y ir haciendo un free de cada nodo, ¿sí? Entonces tengan cuidado porque a veces hacen ustedes free cabeza y están eliminando solamente la cabeza y quedan los nodos en la memoria sin poder claro, accederse, ¿sí? claro, saca el enlace nada más, no elimina. Claro. Borro el enlace y pierdo después cómo accedo a los... Bien. Y después hice el free al arreglo. Bien. Después hay otro ejercicio que he estado practicando con otras modalidades así, casi haciéndolo un poquito más complicado, cosas así. Puse cargar los jugadores del club, que tengan nombre, DNI, número del club y al club que pertenece y el sueldo. Después listar nombre y DNI de los jugadores de un club ingresado por teclado. Después crear un arreglo dinámico que contenga nombre, DNI y sueldo de los jugadores del club 1 y 8. Acá lo modifiqué, no lo puse del 1 al 8 directamente o por una condición, sino que directamente del 1 al 10 quiero solamente el 1 y el 8. Bueno, ahí carga los jugadores del club, ¿dónde? No me está diciendo en qué, en la lista, en un Aquí archivo, en un archivo. Bueno, lo estaba eligiendo así porque los elijo y no, lo hice por archivo. estoy enroscado, dice Liana, el parcial que ha mostrado recién. Sí, era un recuperatorio ese, el que ha hecho recién, el que le he estado revisando. Así que pónganse las pilas para probar en la primera instancia, ¿sí? Sé que el recuperatorio es más difícil. Estaba complicadito ese. Así que bueno, acá hice la carga del jugador. Bien. Ese de acceso directo, a ver, no leí. O acceso secuencial. Es que yo lo he hecho. Ah, Yo lo estoy modificando y yo lo he hecho. Secuencial. bueno, entonces ahí yo le estoy corrigiendo la redacción, porque usted me dice, carga a los jugadores del club, no me dice dónde los cargo. Me tendría Ahí que decir en un archivo, en algo. Usted me dice en un archivo. Bueno, está. si yo trabajo con un archivo, esto va para todos. Cuando yo trabajo con un archivo, ¿qué tengo que determinar primero? ¿Qué tipo de archivo es? Si es un archivo de acceso secuencial o directo. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Para que sea de acceso directo, ¿qué debe aparecer en el enunciado? ¿Qué les he dicho a todos que tienen que verificar que exista? A ver, un código. Bien. ¿Y qué me tiene que decir de ese código? Me tiene que decir algo. Que es más 1, más 99, más 50. Que empieza en 1, bien, que está me tiene que decir que existe, que contiene un código, que está ordenado a partir de ese código, que empieza ordenado secuencialmente a partir
de 1, de 100, de lo que fuere, ¿sí? Si me dice una oración de ese estilo, ya es de acceso directo. Si no, lo descarto y va a ser de acceso secuencial, ¿sí? Recuerden diferenciar que tenemos una clasificación que es organización y otra es acceso, según su acceso. Entonces, todos los archivos que vamos a trabajar están organizados secuencialmente. ¿Qué quiere decir? Que en memoria están sus componentes una al lado de otra, ¿sí? Pero después tenemos otra clasificación que es según cómo yo accedo a esas componentes. Y pueden ser dos formas de acceso secuencial, es decir, que voy a ir de la primera. Siempre voy a empezar de la primera y ir recorriendo todo el archivo hasta llegar a la componente que yo necesito. O si es directo, puedo acceder a una componente en particular, pero ¿qué debo conocer yo de esa componente? Debo conocer la posición, que es el código, ¿sí? Cuando me dice, se conoce la posición, es que se conoce el código. Por lo tanto, si yo tengo un enunciado y me dice, se ingresa el código por teclado, se ingresa el código por teclado, quiere decir que yo conozco, ¿sí? Conozco la posición. En este caso, su compañero no ha puesto nada de código, por lo tanto, es de acceso secuencial, ¿sí? Entonces, la carga difiere. Yo tengo una carga, un código para cargar un archivo de acceso directo y otro código para hacer la carga de un archivo de acceso secuencial. Entonces, esa carga ustedes la tienen que conocer. Entonces, él acá Eliana, ¿ahí me escuchas bien? Sí, bueno, es que no sé por qué se hacía eco mi audio. Cuando el enunciado te dice que existe un código y que el archivo está ordenado según un código, ordenado secuencialmente, ¿sí? Leonel, ¿podés silenciar el micrófono? Ahí está, profe. Ahí está, porque era así. No. Entonces, si en el enunciado me dice que existe un código, que el archivo está ordenado a partir de ese código, secuencialmente, a partir de 1, a partir de 0, a partir de 100, a partir del número que fuere, eso quiere decir que el archivo es de acceso directo. ¿Sí? En cambio, si no me dice nada de eso el enunciado, quiere decir que es de acceso secuencial. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que evaluar es eso. Si yo voy a estar trabajando con un archivo de acceso secuencial o un archivo de acceso directo. Porque depende de eso, va a ser el código que voy a usar. ¿Sí? ¿Estamos claros, Eliana? Bien. Bueno, ahora, si vos te fijas en la práctica, todos los enunciados, los primeros enunciados no te dicen nada del código, pero a partir del ejercicio 4 ya te dice que el archivo está ordenado secuencialmente a partir del código, no sé, a partir de 1 o de 50, ¿sí? De un valor. Bueno, Leonel, ahora sigo. Sí, sí. Ese es de acceso indistinto. Ese lo podés usar en los dos tipos de archivos. Porque sí o sí tenés que hacer un recorrido secuencial. Bien. Después decía listar. Leonel, discúlpame. Lo único que difiere es la carga. En la carga o cuando tenga que acceder a modificar una componente, ¿sí? En los de acceso directo usamos el FSIC, como dice Sabino, y en los demás no lo usamos.
Sí, tengo la comparación que hizo la otra vuelta en clase de las diferencias entre directo y secuencial. Bien, perfecto. Así Entonces, que, a bueno, ver, ahí tenemos la carga de un acceso, este es de acceso secuencial. Entonces, vamos a ir cargando componente a componente. Le pido al usuario que ingrese los datos de esas componentes y después, al final, hacemos el F-write, ¿sí? ¿Vieron acá si quieres marcar la línea 20, Leonel? Él en la línea 20 tiene declarada la estructura auxiliar, ¿ven? El registro de tipo jugador. Entonces, ¿qué hace él? Completa ese registro, porque ese registro tiene muchos campos. Entonces, primero él lo declara y está vacío. Entonces, ahora él lo completa. Entonces, le pide al usuario que vaya ingresando el nombre, todos los campos, ¿sí? De ese registro. El nombre, el DNI, el número del club, el sueldo, todo. Una vez que ya le pidió al usuario que ingresara todos los campos, ¿qué hace? En la línea 33, marcala Leonel, en la línea 33 hace el F-write. ¿Qué hace el F-write? Graba lo que está en J, lo graba en Archie. ¿Ven? Pero ahí en ese momento J ya está completo. Es decir, los datos de un jugador. Entonces, ¿qué hace ahora? Vuelve a pedir al usuario que ingrese el nombre del segundo jugador. ¿Sí? Y así hasta que ingresa la palabra fin. En este caso es el carga de un archivo secuencial, de acceso secuencial. Cuando es una carga de un archivo de acceso directo, tengo que usar el fzip y el fgetPost para calcular el código. ¿Se lo tiene por ahí? sí, acá. Ahí está, lo marca, y sí, ahí les respondo, María Paula, que sí, cuando usamos el carga del acceso directo, usamos el fzip con el zip-en. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una característica. Todas las componentes nuevas que se insertan en los archivos, cualquiera es el tipo, siempre se inserta al final de la última componente. ¿Sí? Entonces, por eso usamos el zip-en. Desde el final del archivo me desplazo un 0 bytes. ¿Ven? Que ahí en la línea 20, Leonel tiene el fzip y dice, el zip-en dice que yo me he posicionado en el final del archivo y que no me desplace nada, 0 bytes. Entonces quiere decir que me voy a quedar en el final del archivo. Ahí está el puntero. Entonces, desde ahí va a grabar la próxima componente. Eso quiere decir el zip-en. Después usa el fgetPost. ¿Qué hacía el fgetPost? Me trae en bytes la posición del puntero y la guarda en la variable X, ¿sí? Y esa variable X tiene que ser del tipo fpost, como está en la línea 14. Eso siempre es así, chicos. Siempre igual. Entonces, esas líneas se las tienen que saber, que primero va el fzip, después va el fgetPost y después tengo que calcular el código. ¿Sí? Esto es la carga de un acceso directo. El acceso directo me va a decir que tiene entre sus componentes un campo que es código. Ese valor del código lo calculamos nosotros internamente con una fórmula, que es la que está en la línea 22. Acá que tiene su compañero. Y ahí le dice +1, porque él en este caso, el código empieza a partir de 1. Si me dice que empieza a partir de 100, yo le tengo que sumar ahí 100. Si me dice que empieza a partir de 40, yo le tengo que sumar 40. ¿Sí? Bueno, y ahí les respondo a María Paula
¿Cuándo uso el SIGSET? Lo uso cuando voy a modificar una componente, cuando voy a acceder a una componente en particular para mostrarla, cuando conozco la posición. ¿Sí? Hay algunos ejercicios que me dice, dado el código de un producto, o en este caso de qué era, no sé, dado el código de una película, muestre sus datos. Entonces yo me tengo que usar el FSIG, pero con el SIGSET. ¿Está? Pero si usted ve los códigos, después se va a dar cuenta. Es en el modificar una componente o en acceder a una componente conociendo su código, su posición. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sigamos, Leonel. Después me dice listar el nombre y DNI de los jugadores de un club ingresado por teclado. Acá pedí el número del club en el main y lo envié con Archie. Y ahí puse rewind para posicionar al principio y el fread para recorrer y que cumpliera la condición. Si el número era igual al que ingresó el usuario, muestra Bien. los campos del y si no sale. Bien. Después, crear un arreglo dinámico que contenga nombre, DNI y sueldo de los jugadores del club 1 y 8, nada más. Acá como que la pensé un poquito. Bueno, a ver. Eh, Arreglo dinámico, primero, ¿qué va a tener que hacer? Primero hice una cantidad dinámica, o sea, saqué la cantidad. Bien, primero ahí tengo que recorrer el El archivo archivo. para contar. No sé si está bien recorrido, está bien contado. Sí, está bien. Bien, me posiciono al principio, después con el while el ferrit, voy leyendo las componentes y voy preguntando si es igual a 1 o... No, no es I, es O, porque voy a contar Ah, cierto. la que es 1 o la que es 8, nunca va a tener los dos valores. Ahí podía usar dos if. Sí, y anidado. Pregunto primero por uno y después por el otro. Sí, y después hago el otro if por el 8 y ahí recién hago la cuenta. El contador, sí. Bien. Sí, le busco la forma que me acuerde después en el parcial. Bueno, después Después, llama con esa cantidad con esa cantidad, solicito, espacio de creo un memoria. arreglo hook y le solicito el espacio Bien, en memoria. y después Y debe cargar. después hago la carga del arreglo dinámico, ingresando el archivo de vuelta que recorra, Sí. y si cumple las dos, empieza a copiar los campos, campo por campo. Como no eran todos, puse los que solamente me pedían. Bien, porque no era el registro completo. Si fuera sido el registro completo, hace una copia directa. Una copia de registro a registro. De registro a registro, sí. Sí. Así que bueno, te lo hice ahí con el I más 1 incrementando en cada vez que... No sé si estaban bien los I más 1. A ver, ahí. No, ahí tiene que poner I más. O si no, si quiere poner el I más 1, tiene que poner I igual a I más 1. Ya me parecía ya. Y a ver qué he hecho ahí. Si es igual al 1 o al 8, tengo que copiar. Su i.dni igual a jdni. Y después, ¿qué era El el otro? arreglo ¿Qué tenía que copiar? era ¿El DNI? nombre y ¿Qué más? DNI. ¿Qué? ¿DNI qué más? Nombre y el DNI nada más. Ah, el nombre del DNI. Entonces el nombre faltaría. ¿Y cuál es el nombre? Ahí estaría. Bien, pero no puedo asignar nombre a nombre. ¿Cómo que tengo que usar? ¿Qué función? Sí. La del STRC. Copiar.
Es, STR copy. es. Y además Exacto. ahí tiene 2 veces incrementado el i y lo tiene que incrementar una vez al final nada más, antes de salir del while. Así. El del final es en la línea 71, lo tiene que poner afuera del while, del if. ¿Acá? Claro, ahí. Yo lo ponía siempre abajo. Por acá está recorriendo. A ver, espérenme un segundito. Tiene el i en 0. Está recorriendo el archivo. Tomo el primero. Bueno, tiene que incrementar solamente cuando lo encuentra. Bien. Sí, está bien ahí donde está. Perdón. No dije nada. Ya me parecía ya. Sí, cuando lo encuentra y lo incrementa. Si no encuentra, no incrementa nada. Bien. Y ahí hice la copia de la cadena. Punto y coma, le falta ahí al final. Bien. Bueno, ahí estaría copiado. Después sacar el total. Puse calcular el total de sueldos a pagar de la FER en forma recursiva y devolverlo al mail. Como para agarrar ese campo de sueldo que quedó ahí. Y así. ¿De dónde? ¿Desde el arreglo o desde el archivo? Desde el archivo, creo que lo elegí. A No me ver, acuerdo. vamos al main a ver qué es lo que ha hecho. Dice total sueldo, ¿qué le manda? Hook es el arreglo dinámico. Ah, el arreglo, entonces lo hice con el arreglo. Claro, desde el arreglo. Y el i y el can. Bueno, Sí, entonces tiene que recorrer el arreglo sí, ahí está el arreglo. en forma recursiva. Si es menor que can, bien. Incremento el sueldo más y llamo a la función del otro. Perfecto. Hasta que llegue al final y retorno 0, que es cuando se inicializa. Y de Sí, ahí voy sumando de atrás para adelante. Bien. sí. Después, bueno, mostrarlo. Acá me faltó el. Ahí está. Se lo he asignado a una. Bueno, podría haber puesto directamente la función ahí en el print. Sí, es que esto lo hice así Bueno, es por, válido así también. por hobby, ¿no? De ahí cerré el archivo. Mi duda era siempre si tenía que estar adentro del. Así como está. Abro y cierro todo adentro del if. Sí, sí, sí. Y después libero, cierro el archivo y libero Bien. el ¿Por qué le arreglo. ha puesto un in adelante del fclose? Porque en el libro estaba estudiando la teoría y me sale in fclose. Entonces, sáquelo. Fclose nada más. Me A dice que ver. no se puede. No se permite un nombre de tipo. Porque es Archie nada más dentro del paréntesis. Así. Eso. Más corto todavía. Claro. Y después liberé. Bien. Y después otro, pero este es fácil para empezarlo a hacer, pero más o menos quería saber cómo armar las estructuras nomás. A ver, muéstreme cómo le ha puesto, qué modo le ha puesto, me están preguntando, el que me mostré recién. Ese, Este qué le modo. puse abrir. Más. A ver. En el F open del main. ¿Qué modo le puso? No lo vi. Más. Más. Bien. Sí, sí. Sí, Le iba a José. poner W, le iba a poner W más,
Pero en teoría como que todos los archivos ya están creados, así que... Bueno, no estaría mal tampoco poner W más, porque ahí me está preguntando un compañero. Sí, Pero abrir, no escribir, está. así que... Depende mucho también de los compiladores que están usando, chicos, ¿sí? En el parcial no los voy a reprobar, yo no los voy a reprobar por un modo de apertura mal, ¿sí? Pero obviamente si me ponen un R, por ejemplo, y después quieren hacer un F-write, y no, No, imposible. tiene que permitir la escritura, ¿sí? Entonces, bueno, yo siempre les digo que usen un modo que les permita hacer casi todo, porque si no tienen que estar sellando y abriendo en otro modo. Bueno, Leonel, no sé cuál era el otro que me dice. Y este para plantearlo nada más. Bueno, Agregar una nueva sala al archivo que se agrega al final. Obviamente que los datos después con nombre, apellido, precio de entrada, lo modifico, lo armo. Ese tenía que ser con acceso aleatorio, sí, con el SIC. ahí, pero este lo quiere plantear con acceso directo. Sí. Bueno, debería como cuando diga, no sé, son salas de qué, salas de, De cine. bueno, entonces tiene que decir de cada sala se conoce tal y tal y están ordenadas en forma secuencial a partir del código, número, tanto. Sí. ¿Sí? Y En ahí, la cabeza lo tengo eso. bueno, Pero este lo quiero hacer, hacerlos directo. bueno, para Después, practicar, dice. sí. Bien. Después se crea una lista enlazada que contenga el número y nombre y la capacidad mayor a 1000. Ujú. Ese sería crear, crear la lista, recorrer el archivo y Bien. copiarlo como En recién. el 3, cuando dice actualizar el nombre de la sala cuyo, no es cuyo nombre, ahí ponga que se ingrese el código para que haga un acceso, porque si no, no se va a poder modificar. Acuérdese, ponga actualizar el nombre de la sala cuyo código se ingresa por teclado. El código de la posición se ingresa por teclado, por lo tanto, ahí va a poder usar un acceso directo con el FSIC. Bien. Y después crear un archivo nuevo con el contenido de la lista, que hago una copia y después eliminaré como para ir jugando así. Bueno, póngale una condición ahí, crear un nuevo archivo o eliminar del archivo, porque ahí está haciendo una lista de arriba. Después el actualizar el nombre de la sala, ¿es directamente en el archivo o en la lista? Eso lo tiene que decir. ¿Ah? Bien, bien. Bueno, no sé lo que va a querer hacer usted, pero bueno, todo eso hágalo para que cuando lo muestre sepa que, o sepamos qué es lo que está haciendo. Sí. Bueno, Gracias, profe. Era eso, ¿no? bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Un 10. Le vamos a poner a... Espero que le vaya bien en el parcial. A Estoy con la Leonel. teoría ahí A atrasado, Leonel. pero esperemos llegar. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, María.